Amén, pastor. Amado Dios y Padre Celestial, venimos en el nombre de Jesús a tu presencia, Señor. Gracias por darnos a tu amado Espíritu Santo, que tú nos ayudes, Señor, a retener tu santa palabra, tu santo consejo. Gracias, Dios, por la bendición que nos da, Señor, de poder tener síntesis bíblica, Señor. Gracias por enriquecer, Señor, nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, te damos por el pastor Elmer, por la hermana Eva Guerrero, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de nosotros que estamos aquí prestos, Señor, a escuchar tu palabra, que tú nos reveles tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. Padre, nosotros cubrimos este tiempo, Señor, para que el Internet sea perfecto, Señor, y que todos podamos escuchar tu santa y bendita palabra para la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Aleluya. Bendecimos al Señor por cada uno de los hermanos y hermanas que se están conectando. Quiero aprovechar para pedirle a la hermana Fabiola, mi querida hermana y cuñada, que nos lea, por favor, el capítulo 6 de Isaías. ¿Escuchó, hermana Fabiola? Sí, capítulo 6. Por favor, hermana. ¿Tendrá apagado el micrófono, pastor? Sí, lo tiene apagado. Enciéndalo, hermana Fabi. Hermana Mariela, bendiciones. Amén. Hola, papi, ¿cómo están? Qué gusto verles. Sí, gracias igualmente. Aquí Permítame, hermano, deme 5 minutos. Aquí medio Sí. acomodándonos por la mudanza. Ah, ya. Están en ajetreo en este momento, entonces. Sí. Está Emilio. Miren, esta clase o este repaso que vamos a hacer sobre el libro de Isaías, pues vamos a procurar llevarlo un poco despacio porque es un libro muy interesante, ¿verdad? Para que lo vayamos analizando. Aunque ese libro se escribe unos 700 años antes de Jesucristo, es interesante porque es de los libros que tienen una doble condición literaria. Ahí está Nati. Por un lado, ese libro es profético y por otro lado es poético. Inicialmente ese libro se tomaba como un libro poético, meramente dicho. Cuando tenemos la oportunidad de leer una Biblia hebrea, escrita en el hebreo, nos encontramos que está escrita en prosa, ¿verdad? Todo el libro de Isaías está escrito en prosa. Desde ahí le da un sentido de mucha formalidad, porque antiguamente los escritos que estaban en prosa eran escritos muy serios, muy formales, que había que interpretarlos, así como la poesía, que tenemos que interpretarla, tenemos que encontrar el trasfondo de la poesía. Así también el libro de Isaías estaba antiguamente. Cuando ya se tradujo del hebreo al latín, la Septuaginta, en ese traslape de interpretación instrumental cambia, ¿verdad? Y ya se queda como un escrito normal, y más que normal, es un escrito que antiguamente se llamaba escrito vulgo, ¿verdad? Vamos a recordar que nuestra Biblia, la Reina Valera, antiguamente fue traducida de la Vulgata latina. ¿Por qué se llama Vulgata?
porque el sentido de la palabra en cuanto a la formalidad cambia. El lenguaje en cierto sentido se vuelve más asequible, más entendible para la mente común y corriente. Pero antiguamente se escribía en poesía y ese tipo de literatura no todo el mundo podía entenderle, ¿verdad? Entonces, cuando Jerónimo manda a escribir la Vulgata Latina, él invierte toda su riqueza y tardaron más de 20 años en traducirla. Y precisamente esa traducción tiene que ver con el aspecto de que lo que él quería era entender la Biblia, entender la palabra de Dios, y leyendo la Biblia en el lenguaje original, en el lenguaje sapiencial, él no podía entender. Y él dijo, no, yo quiero leer la Biblia y quiero entenderla. Y yo creo que ese es el anhelo de todos los que leemos la Biblia. Cuando comenzamos a leer la Biblia, tenemos un anhelo por entenderla. Y muchas veces la estudiamos literalmente. Y el mismo Isaías que escribe y dice que esta palabra se va a entender letra por letra, palabra por palabra, renglón por renglón, ¿verdad? Y esta misma, Isaías mismo dice que va a ser tan fuerte esta palabra que si alguno cae sobre ella, será quebrantado, pero que si ella cae sobre uno, será desmenuzado. ¿Me entienden, hermano? Qué tremenda esa palabra, ¿verdad? Por eso le decía la explicación. Hermana Fabiola, ¿está lista? Sí, todo Vamos. el capítulo. Sí, vamos a leerlo. Sí, todo. Ok. Capítulos. Visión y llamamiento de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada una tenía 6 alas. Con dos cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra será llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Pues oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, no más, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. Amén. Amén. ¿Por qué comenzamos con el capítulo 6? Precisamente porque este capítulo entraña el llamamiento de Isaías, cómo Dios lo llama y cómo Dios le da el propósito de su llamamiento
cómo Dios le previene de que su mensaje no iba a ser efectivo, porque el pueblo iba a escuchar, pero no iba a entender. Iba a escuchar, pero no iba a obedecer. Y, y es interesante el ministerio profético, porque yo quisiera hacer un pequeño preámbulo antes de comenzar a hablar del libro exclusivamente, porque el profeta, antes de que llegaran los profetas escritores, ya existían los profetas premonárquicos. Estos profetas son los que están antes de que llegara Saúl a ser rey de Israel. Y estamos hablando de Samuel, estamos hablando de Moisés, ¿verdad? Hablando de estos profetas que el Señor llamó antiguamente, como el mismo Abraham, que Dios lo llamó como profeta, Dios lo declaró profeta, y ellos tenían en su corazón un fuerte sentimiento que se aparejaba con el corazón de Dios. Se dice que el profeta entendía el corazón de Dios de tal manera que el profeta podía sentir dolor por el pecado como lo sentía Dios, como lo siente Dios. Que el profeta odiaba el pecado como lo odia Dios. Entonces Dios había depositado en el corazón de ellos su espíritu, ese espíritu que lo escudriña todo, ese espíritu que lo llena todo, y ese mismo espíritu que ellos tenían de Dios hacía sentir en ellos la urgencia, el valor para hablar palabra de Dios. Y ellos comenzaban diciendo: oíd palabra Jehová. Vive Jehová en cuyo espíritu estoy. Vive Jehová en cuya presencia me encuentro. Poderoso Dios, hermanos. Poderoso Dios que siempre ha tenido hombres y mujeres que en sus entrañas tienen al Espíritu Santo. Y entonces antiguamente la palabra de Dios, la voz de Dios era oída a través de los labios de un profeta. Por eso es cuando, cuando Abraham llegó a la casa de Faraón y Faraón se enamora de la esposa de Abraham, el Señor sale al encuentro y le dice: mira, no toques a esa mujer, porque esa es la esposa de un profeta. Y ya cuando le dijo es esposa de un profeta, Faraón tuvo miedo. Sabía que ese profeta era intocable, que tenía la cobertura de Dios. Y ustedes pueden ver cuando Moisés, cuando a Moisés le estaban pidiendo que les nombraran líderes que querían regresarse, lo que Dios responde es: Moisés, a ti no te han rechazado, sino a mí. Igual cuando le pidieron a Samuel, rey, Samuel se sintió como ya no querido, como defraudado, como incomprendido. Y Dios le dijo: cálmate, Samuel, no es a ti que te han rechazado, sino a mí. Entonces, ven ustedes cómo se intercambia esto del Espíritu y cómo el Espíritu Santo llega al corazón y a la mente del profeta. Por eso se decía que el profeta era varón de Dios. Así se le llama, varón de Dios, el vidente, el navi, el siervo del Dios Altísimo. Entonces se le llamaba el navi, el vidente, varón de Dios, siervo del Dios Altísimo, padre. Padre, recuerden ustedes cuando, cuando Elías iba a ser tomado, ¿cómo le decía Eliseo? Padre.
Así que ellos eran considerados como hombres sumamente peligrosos, porque ya se imagina cuando un profeta de Dios se levanta hablando palabra de Dios, muchos son perturbados. Muchos somos perturbados cuando alguien viene y dice, traigo un mensaje de parte de Dios para usted. Yo quiero preguntarle, hermano, ¿qué, ¿cuál es su impresión cuando alguien llega y llega diciéndole, traigo un mensaje de parte del Señor para usted? Y pueden abrir micrófono y vamos a ir rapidito porque ya vamos a entrar a la clase sistemática. Si alguien tuvo alguna experiencia con un mensaje de parte de Dios, cuando llega alguien hablando en el nombre del Señor con un mensaje poderoso, ese encuentro no es casual. Es un mensaje que va dirigido, un mensaje que tiene sentido, un mensaje que tiene propósito. Y cuando Dios le dice a uno, yo sé lo que estás esperando, sé lo que estás sufriendo, sé cuál es tu condición, porque el Señor todo lo conoce, pero también conoce nuestro corazón, conoce nuestra vida, y, y Él siempre va a usar eh, eh, a sus siervos, los profetas, para que el pueblo no camine en tinieblas. Vamos a ver, va a ser por parte, ¿verdad? Uno por uno, no se peleen tanto. Pastor, Dígame, hermana. cuando el Señor nos manda una palabra, siempre lo que hay es temor en nosotros, Ujú. porque realmente la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, ¿verdad? Entonces, en eso hay temor. No podemos decir que no Sí. tenemos temor, aunque la palabra sea buena o sea mala, pero si viene de parte de Dios, siempre hay un poco de temor. Amén. Amén. Sí, y yo lo primero que yo siento es como una expectativa, ¿verdad? Que cuando alguien, porque ya he tenido esos encuentros, ¿verdad? Que Dios me manda un mensaje con alguien y de repente yo ni siquiera me imagino ni conozco a la persona. Una vez estaba en una reunión de pastores y tenían a un apóstol de Costa Rica. No sé el nombre de él, no, nunca lo había escuchado ni lo había visto hasta ese momento. Y cuando yo llegué, él ya estaba predicando y solo me ubicó y se fue delante de mí y comenzó a decirme, te estaba esperando, porque Dios tiene un mensaje para vos. Y Dios te manda a decir que has estado en esta y en esta y en esta condición y te manda a decir que te ciña los pantalones y que dobles rodillas y Él te va a responder. Con cada una de estas cuatro de tus condiciones, Él te va a responder y te va a responder por medio de este tipo de personas. Yo me quedé con la boca abierta, yo soy muy reservado para contar mis cosas y a nadie le había contado, pero yo andaba con un pensamiento todo cruzado en ese momento y allí en ese Boulevard Morazán, en un lugar que se dedicaba a predicar la palabra, yo fui invitado por el pastor y cuando llegué me dice el pastor, imagínate, dice, y no querías venir, y Dios tenía una palabra para vos. Era, digo, sí, de lo que me había perdido, si no hubiera ido, de lo que me hubiera perdido. Y entonces la palabra profética puede ser que Dios llame a alguien especial, a alguien que tenga un recorrido, pero Dios puede usar también hasta un niño, hermana. Yo estaba en un culto unido y era un tremendo movimiento que había del Espíritu Santo. Y de repente una niña de 7 años se para en el centro de la iglesia
Habíamos como unos 200 hermanos en aquel templo, y se separa y comienza a gritar y todo el mundo hablando en lenguas, pero ella gritó más fuerte y nos quedamos callados. Y aquella niña levanta la voz y dice, tengo un mensaje para fulano de tal, de parte del Señor. Así dice el Señor. Un mensaje que me pegó escalofrío en ese momento, y no solo a mí, a los que estábamos ahí, y no digamos al hermano para quien era el mensaje. Fue un mensaje público. Y de ahí entendí yo que Dios puede usar a muchas personas para hablarle a uno, para traerle un mensaje. Y a veces uno dice, ¿quién va a predicar hoy en la iglesia? Fulano de tal. Ah, entonces no voy. Y si voy, me voy a ir a dormir. Y mire, menospreciar a una persona sin saber si Dios tiene la palabra que nos va a liberar en ese momento es muy triste y es muy complicado. Por eso, cuando yo voy a la iglesia y no me toca predicar a mí, yo voy con la mente en blanco, nada sé, nada supe y voy a aprender, voy a recibir. Y créanmelo, he escuchado cada una de las enseñanzas de la síntesis bíblica desde que estaba el hermano Saúl para acá y yo me he deleitado, los escucho. De hecho, les voy a confesar que estaba un poco nervioso, porque digo yo, ¿y yo cómo voy a llegar a ese nivel de estos hermanos con todo lo que han enseñado? Escuchar al hermano Alex, al hermano Pastor César, a Diana Curi, escucharlos a ellos, cómo se han desenvuelto, a mí realmente me da una satisfacción enorme de saber cuántos, cuántos hermanos valiosos en la fe tiene el Señor en este ministerio. Yo me siento muy bendecido y escuchar la participación de cada uno de ustedes, escuchar a la gente participar haciendo preguntas importantes, muy profundas, que yo me quedaba acá viendo, digo, tengo que ir a investigar qué es lo que, cómo se puede responder esa pregunta. Mire, yo sé que a los hermanos los pusieron en jaque más de alguna vez, pero igual yo me sentía acá, ¿verdad? Aquí, solo viéndolos, que no podía participar muy abiertamente para no interrumpir, pero sí es una bendición de Dios tener hombres y mujeres que sean siervos del Dios Altísimo, que estén listos para escuchar la voz de Dios y que no le nieguen al pueblo la voz de Dios. Como decían los judíos, voz de Dios y no de hombres. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí, hermana Yuli. Señor Jesús les bendiga, hermanos. Amén. Pues sí, nomás quería comentar algo, a veces también hay que tener humildad en cada uno de nosotros porque, bueno, yo lo digo por mi congregación y donde estamos, pues porque, pues, nuestra congregación, yo soy de México, de la ciudad de Michoacán, y acá, pues, todo deberíamos de tener humildad, pero cuando no hay humildad es todo un caos. Y por más que pues todo tiene un control, el pedirle al Señor Jesús, ¿verdad? Pero de igual manera, pues hay que tener humildad porque sin la humildad, pues nada somos. Y también, porque por ejemplo, digamos, alguien por medio de sueños o así, el Señor Jesús les manda a decirle a tal hermano o en general, y a veces Sí. no hay humildad en nosotros y lo que hacemos es como decir, no, ese hermano no, mira cómo está, o a veces solamente herimos con nuestras palabras, nos hacemos los que somos astutos, que sabemos todo. Y pues yo digo que hay que tener humildad también para reconocer, y si no es por parte de Dios, pues también quedarse callado, pero
no exponer a esta persona delante de los demás. ¿Por qué? Porque esa persona el día de mañana, aunque Dios lo mande a decir tales palabras, ya no lo dice por temor a esa persona, por temor a qué dirán y eso, y uno, pues a mí me ha pasado, pues, y es lo Sí. que yo quería comentar, que hay que tener humildad también a veces también. Amén. Sí, ya vamos a darle oportunidad a los hermanos. Gracias, hermana Yuli. Gracias y bienvenida aquí a este encuentro de estudio. Cuando hablamos de que Dios usa, ¿verdad? A todos, que Dios puede usarnos a todos. De hecho, decíamos el domingo en el mensaje eh, en el templo que para todos es la promesa. Y cuando el Espíritu de Dios se derrama sobre cada uno de nosotros, el mismo Espíritu puede traernos y llenarnos con un don de profecía, por ejemplo. Puede ser un don de revelación, puede ser un don de ciencia, porque son dones muy parecidos, pero no son lo mismo. El don de profecía, el don de revelación, el don de ciencia y el don de conocimiento. Mire, son 4 dones, ¿verdad? Los 4 dones de revelación que hay son esos que tienen que ver cuando el Señor tiene una palabra para una congregación, una palabra para una nación, y esa palabra tiene un tiempo de cumplimiento, un plazo de cumplimiento. Esa palabra es una palabra profética. Cuando es una palabra de revelación, es que hay momentos en que nos encontramos en una oscuridad que no entendemos para dónde agarrar. Estamos caminando como a ciegas. Necesitamos urgentemente que Dios nos mande una luz en el camino para avanzar, y Él manda una palabra de revelación, ¿verdad? No te vayas por este camino, no tomes esta decisión, detente, párate. En este libro de Isaías vamos a encontrar ese tipo de palabras, ¿verdad? Porque el Señor le habla a través de Isaías al rey de Israel, el reino del norte, y al rey de Judá, el reino del sur. Y ahí nos encontramos entonces con esa palabra de revelación. Ahora, el don de ciencia, el don de conocimiento, eh, todos estos 4 dones espirituales pueden tenerse en un mismo ministerio, es el ministerio profético. Vamos a recordar que el ministerio profético es uno de los ministerios que trasciende del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Hay profetas allá y hay profetas acá. Y el mismo Dios es el Dios de los profetas de aquellos y el Dios de estos profetas también. Ahora, que hoy día tenemos la palabra que es mucho más amplia, porque nos regula, aunque algunos no quisiéramos vivir bajo las reglas del Señor, sino que quisiéramos hablar lo que se nos antoja. Pero el profeta no habla lo que se le antoja, habla palabra de Dios. Y si Dios lo manda, uno tiene que obedecer, como Dios le dice a Jeremías, aunque yo no quiero tocar a Jeremías porque la hermana Eva lo va a estar tocando. Pero bien, hermanos, entremos ya. La hermana Sonia Mejía, quiero darle la oportunidad porque tenía la mano levantada, hermana Sonia. Bien, vamos a continuar entonces y vamos a avanzar con el libro de Isaías, y hablamos del el profeta Isaías. El profeta Isaías descendía de una familia muy influyente, de mucho caudal. Eh, Vivían en Jerusalén. Además de ser poeta, de ser profeta, Isaías también era un hombre que hablaba
7 idiomas. Era un hombre que hablaba 7 idiomas, tenía 5 artes, es como decir 5 profesiones hoy día. Así que por eso se le considera de los profetas el hombre más literario, más influyente de los profetas escritores, por su conocimiento, por todos los estudios, por todo lo que él tenía en su mente y en su corazón. Y estaba casado con una profetisa, 2 hijos con nombres simbólicos. El uno se llamaba Emmanuel, Dios con nosotros. Y el otro, el nombre es un poquito raro, ya se lo voy a ir después, pero significa Jehová redime. Jehová redime. En el trasfondo del libro encontramos que Isaías profetizó durante, creo que me pasé de esto, sí, durante la expansión del imperio asirio. El imperio asirio comenzó a cobrar fuerza allá por el año 700, 740, más o menos, y bajando hacia el tiempo de Isaías, ya había abarcado muchos países, ¿verdad? Ya los había consumido. Pero al llegar a la parte de Israel, el reino del norte, Israel, para poder congraciarse con el reino asirio, hizo alianza con ese rey. Ahora, Isaías es de los pocos profetas que le profetiza al reino del norte y al reino del sur, o sea, al reino de Judá. Y exhorta a ambos reyes a no poner su confianza en reinos o en hombres algunos, sino solamente en Jehová. En Jehová está su confianza, en Jehová está la seguridad. Quiero que leamos así rapidito el capítulo 7, el versículo 3 al 7 de Isaías. Ahí lo tenemos cerca, donde estamos leyendo. Y dice, entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Seah-Jabú, ese es el hijo de Isaías, tu hijo, al extremo del acueducto. Y dice, del estanque de arriba, en el camino la heredad del lavador. Y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Asiria, del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella, por medio al hijo de Tabil, por rey al hijo de Tabil. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto, no permaneceréis. Entonces ahí encontramos cómo Dios le está hablando a estos reyes, al rey de Judá, y le está revelando que hay un contubernio entre el rey de Siria y el rey de Israel.
que Efraín está haciendo alianza con un rey extranjero, con un rey que odia a los israelitas. Entonces, durante este libro se va desarrollando, se va revelando toda la palabra de Dios con, para con el rey de Israel y el rey de Judá, y no solamente para los reyes, sino para todos los reyes que están en el contorno, ¿verdad? Porque Isaías a todos les profetiza. Isaías, el significado de Isaías es Yeshayá, Jehová es salvación. Y el tiempo en que vivió en Jerusalén está de 720 a 680 antes de Cristo. Decíamos que fue consejero, que fue asesor de los reyes Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. De esos 4 reyes fue consejero. Y es interesante, cuando hablamos de consejería a nivel estatal, es que él tenía todos los elementos necesarios. Número 1, él hablaba 7 idiomas. Entonces, él podía comunicarse y entender cuando llegaban los otros reyes de otras naciones y hablaban entre sí. Isaías podía entender lo que ellos decían y traerle al rey y decirle, mira, no te conviene. Ellos vienen hablando, diciendo esto, pero ya pensaron lo que van a hacer. No conviene. Otra es que él, si tenía el manejo de 5 artes, tenía el estudio de mucho. En aquel tiempo, las artes se entendían como, se dice que el arte más fuerte de Isaías ni siquiera fue el de profecía, sino el de economía. Era un experto en economía política. Entonces, cuando uno estudia a Isaías, ya la persona de Isaías, con su currículo, era una eminencia. Era una eminencia. Y si Dios lo llama al ministerio, era porque Isaías tenía prestigio en el pueblo de Israel y en el pueblo de Judá. Tenía prestigio. Dios lo llama y le dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y a mí me llama la atención lo que decía la hermana Julie de México. Isaías, cuando está en el templo, mire aquí lo que dice, en el año que murió el rey Usías, capítulo 6, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Wow, eso fue poderoso, ¿verdad? Encontrarse en el templo y de repente que se abren los seres del templo y comenzar a ver, como lo hizo Esteban, ver al Señor. Y dice, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. No es para menos encontrarse con Dios, y quién podrá quedarse tranquilo. ¿Quién no podrá ser quebrantado ante la presencia misma de Dios? Y aunque Isaías era de una familia de sacerdotes, que él tenía experiencia en estar en el templo, experiencia en ministrar en el templo. Sin embargo, esa experiencia de encontrarse con Dios, de ver cara a Dios,
es un fenómeno. Es un fenómeno. Así lo dice un filósofo español, Unamuno. Unamuno dice, cada vez que el Creador se encuentra con su criatura, va a ser un fenómeno. Porque dice, lo va a transformar. El simple hecho de encontrarse con su Creador lo va a transformar, lo va a quebrantar. Y yo digo, es que en la presencia de Dios todos nos quebrantamos. Y el que no se quebranta ante la presencia de Dios, pues es que algo le pasa. Pero el mismo Isaías reconoce que él puede morir, porque el hombre es un hombre de pecado, ¿verdad? Él confiesa su pecado en ese momento y confiesa su temor, su miedo, su temblor, como dice la palabra, con temor y temblor ante la presencia de Dios. Yo quisiera exponerles esto del temor y temblor al estar ante la presencia de Dios, porque es parte de la reverencia, es parte de la referencia, y vuelvo a lo que dice la hermana Julie, es parte de la humildad, es saberse uno incapaz de estar por sí ante la presencia de Dios y no poder sentir nada, no poder sentir ni frío ni calor y estar como que si nada está pasando. Y Dios se está moviendo y Dios está hablando, Dios está haciendo milagros, pero muchas personas están delante de Dios irreverentemente. Ahora, en este trasfondo del profeta Isaías, además de que él fue consejero y asesor de estos reyes, el hijo de Ezequías, el último rey, al cual él sirvió, el hijo malvado que se llama Manasés, mandó a sacrificar a Isaías y lo amarraron de un trozo de madera, amarrado a las piernas, cabeza abajo, y fue aserrado, partido en dos. Allí en Hebreos, cuando habla de los héroes de la fe, en el capítulo 11 de Hebreos, en el versículo 37, ¿verdad? Habla precisamente de ese martirio de Isaías. Él, como muchos otros hombres de Dios, pagaron el precio. Sin embargo, Dios es grande, Dios es poderoso, y la misma palabra dice que Dios va a vengar la sangre de sus profetas. En cuanto al propósito de Isaías y sus mensajes, ¿verdad? Tenemos como el número 1 es que confrontó a su nación y a otras naciones con la palabra del Señor en cuanto a su pecado y al juicio venidero. Y aquí me gustaría que nos vayamos al capítulo 1. Mire, el capítulo 1 de Isaías da una radiografía de la condición en la que se encontraba el pueblo de Dios. Da una radiografía. Y tenemos a la hermana Sagrario. Hermana Sagrario, voy a pedirle que por favor me ayude a leer el versículo 1, capítulo 1, versículo 1 y hasta el 9. Amén, pastor. Sí. El 1, una nación pecadora. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén
en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, rey de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, ¿por qué habla Jehová? Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjero y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Mire, podemos solo en estos 5 versículos, ¿cuánto pecado encontramos ahí? Cómo el Señor se encarga de declararlo, su condición, su estado. Dice, no hay nada bueno, no hay nada bueno, sino una hinchazón y una llaga podrida desde la coronilla de la cabeza hasta la... Imagínense cómo se encontraba ese pueblo, cómo estaba y cómo el Señor compara a este pueblo con Sodoma y con Gomorra. Y con Gomorra. O sea, era una inmoralidad total. Era normal la vida inmoral del pueblo, delante de Dios. Y estamos hablando de que Israel es el pueblo santo del Señor. El pueblo santo del Señor. Y esa condición en la que se encontraba Israel en ese momento, ¿verdad? Aquí lo refleja de cuerpo entero. Y el Señor le da el mensaje a Isaías y dice, crié hijos y los engrandecí y se rebelaron contra mí. Gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo Israel, se volvieron atrás. Se volvieron atrás. Ahora, ¿qué de este mensaje nos extraña hoy día a nosotros? Ese mensaje era para 720 años antes de Jesucristo. Pero ¿ha cambiado el hombre? ¿Ha cambiado el pueblo santo del Señor? La iglesia del Señor ha cambiado en su condición. Todos somos gente que buscamos a Dios de corazón. ¿Ustedes creen que este mensaje también puede ser actual? Este mensaje puede ser actual. Y mire, solamente lea el versículo 10. Hermana Daisy, lea el versículo 10. Amén, pastor. Lo que dice. Príncipes de Sodoma,
Oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Santo. A mí me está frío. Sí. Porque, mire, ¿cuántos presidentes de hoy día están queriendo meter lo de Sodoma y Gomorra dentro de los países nuestros? Cómo descaradamente están queriendo meter, ¿verdad?, a todos los sodomitas, todo ese sistema homosexual, lesbiánico, perverso, y cómo la iglesia se ha enmudecido, se ha callado, que falta que se levante un Elías, un Juan el Bautista, para que estos príncipes de Sodoma y Gomorra, mire, le está hablando, ¿a quién les habla? Al pueblo de Israel, que es, por un lado, Efraín y Judá, y a 11 restantes tribus que formaban el reino del norte. Ajá. A ambos le está diciendo príncipe de Sodoma y Gomorra. O sea, Israel es Sodoma y Judá es Gomorra. ¿Pero por qué? Por la inmoralidad, porque ellos miraban toda esa suciedad inmoral, ¿verdad? Ahí, y ellos no estaban haciendo nada. Y hoy día el Señor no está ciego ni sordo para no ver lo que está ocurriendo. Y muchos, mire, hermano, muchos se persignan todos los días, pero llevan la perversidad marcada y la están colocando como ley, para que sea ley, como dijo Joe Biden hace 3 semanas. Dijo, hemos firmado una ley federal para que de aquí en adelante nadie toque a los homosexuales, que sus derechos se respeten. ¿Y sabe qué hicieron? 240 congresistas se pararon a aplaudir la ley. ¿Cómo los profetas de Dios no van a sentir dolor y vergüenza por ese acto? ¿Cómo los siervos del Dios Altísimo no van a rasgar sus vestiduras avergonzados porque es una confrontación contra Dios y su palabra? ¿Mm? ¿Y saben, hermanos, qué es lo que ocurre? Que el mismo mal que está en el mundo también ha llegado a la iglesia. Y es el gran problema que se tolera esas leyes, porque dentro de la iglesia, imagínense que ya hay, en la iglesia luterana, ya hay 4 mujeres transexuales sacerdotes. Esa iglesia que fue como la insignia en cuanto a la reforma protestante, pero ahora ya tienen 4. La iglesia episcopal hizo una gran ceremonia para poner una lesbiana como sacerdotisa en su iglesia. Dios no está ciego y Dios no está doblando la página de su palabra. Su palabra se va a cumplir y su palabra traerá juicio y juicio poderoso. Y miren lo que le dice el Señor a el rey de Judá. Dice, Efraín, dentro de 65 años, va a ser destrozada, destruida. Y miren, hermanos amados, los Estados Unidos tendrá que pagar por su pecado. Tendrá que pagar. Y en el tiempo final, que ya la Biblia lo dice, ni siquiera se menciona a estos reinos de Occidente. No se mencionan porque van a perder tanta fuerza, tanto poder, van a perder todo, de tal manera que el reino del norte, que es Rusia, aunque ahorita esté mal visto por lo que pasó con Ucrania, y el reino de Oriente, que es China, esos 2 reinos
van a ser los que le van a hacer guerra a Israel en Armagedón, porque Estados Unidos va a perder su poder, el poder que ha logrado. Lo que ocurrió a Judá se volvió rica, poderosa, tuvo una prosperidad engañosa, dice el profeta. Más adelante vamos a leer eso. Así que hay muchos que cuando se consideran poderosos, prosperados, ignoran y creen que la ley de Dios es para los pobres y para los que no tienen mucho conocimiento. Pero ellos ya lo pueden manejar todo. Mucho cuidado con eso. Ahora, príncipes de Sodoma, dice el versículo 10, y el 11 dice, mire, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Ellos seguían siendo religiosos, seguían llevando los corderos al templo, sacrificaban por el pecado y hacían fiestas. Y miren lo que dice aquí más adelante. Dice el Señor, hastiado estoy de holocausto de carneros y de cebo y animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. ¡Ay, santo! Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. No sé, mi hermano, pero yo siento en esto, mis brazos los tengo con los pelos de punta, hermano. Ay, santo. Esto está poderoso. ¿Cómo podemos hacer ceremonias a Dios tan pueriles, tan sin sentido, tan religiosas? Y Dios dice, ¿quién demanda eso de ustedes? No lo tolero, no lo aguanto, no lo quiero, no lo necesito. Estoy cansado de todo esto. Y mire, esta palabra es actual. Y a mí me preocupa, como ministro de Dios, le digo, me preocupa que esa voz de Isaías se esté repitiendo hoy día y que la iglesia no tome en cuenta este mensaje profético. Yo realmente me siento confrontado con todo esto. Dice, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Que alguien me explique, como dicen, que alguien me explique qué podemos hacer, hermanos. Vamos a ver, la hermana Sonia se quedó con la palabra, no se la dimos. No había Alguien levantado su mano. Sí, sí, hermana, ¿qué quería decirnos o aportar? No, ya pasó y no había levantado la mano. Era una experiencia que había tenido una vez con mi hermana, Sí. donde
en una iglesia que fuimos una vez en una ayuno, a ella se le acercó una pastora y le dijo que el Señor le decía que ella tenía que cuidar de su salud porque ella trabajaba mucho. Sí. Y fue cuando a ella le apareció lo del cáncer, pero el Señor siempre le decía eso. Y ella siempre decía que eran mentiras del diablo cuando se miraba su pierna inflamada. Y Sí. entonces yo le decía a ella, el Señor solo falta que se te presente así físicamente para que le creas, ¿verdad? Lo que el Señor le Sí. estaba diciendo. Eso era lo que quería aportar. Entonces nosotros, como usted mismo dice, el Dios usa personas, pueden ser niños, pueden ser adultos, y que sí, nos traen mensajes y nosotros muchas veces lo ignoramos, lo queremos ignorar. A veces no es porque no estamos creyendo, sino que sencillamente no tenemos esa convicción todavía de que el Señor nos manda mensajes a través de la palabra, a través de personas. Sí. Y nos volvemos, creo que cometemos pecado porque nos volvemos rebeldes, porque sencillamente no estamos en convicción con lo que el Señor nos está mandando a decir. Amén, hermana. Eso era lo que quería. Gracias, hermana. Gracias, hermana Sonia. Sí. Vamos a terminar porque solo mostrar la condición de este pueblo de Dios, pero también nuestra condición como iglesia, porque sí tenemos que revisarnos todos. El tiempo no está para hacernos, ¿cómo se le llama eso? Indulgentes con nosotros mismos. Aquí hay que revisarnos todos, hermanos, que estamos en este de estudio. Todos tenemos que revisarnos. Todos estamos con plena conciencia que estamos en la presencia del Señor y que esta palabra es una palabra para todos nosotros. Y mire lo que dice el siguiente versículo: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ya llegamos al tiempo del fin de la clase, pero no quisiera completarla si no aplicamos esta palabra hoy para nosotros, hermanos. Y quisiera confesar realmente que nosotros como pastores en parte somos culpables por la flojedad de la congregación, porque a veces pasamos por alto temas que son necesarios para confrontar con la condición y el estado moral y espiritual de las personas. Todos tenemos el deber de volver la mirada al Señor, porque de Él no vamos a escaparnos, de Él no podemos escondernos, y todos tenemos la obligación de ver al sumo profeta que tenemos, Jesucristo, como una fuente de bendición y de sanidad, de salvación que tenemos a través, y venir al Señor y pedirle perdón por nuestros pecados.
y además de pedirle perdón a Dios por el pecado, es eh, estar dispuesto a hacer lo posible por dejar el mal. Dejar de pecar, dejar el mal, dejar de contaminarnos, no hagamos alianza con los perversos, con la gente que está metida, ¿verdad? Uno tiene que buscar la manera de no hacer alianza. Y aunque usted sacrifique posición, sacrifique lo que sea, pero Dios no lo va a dejar avergonzado. Y todo aquel que hace un esfuerzo por estar en paz con Dios y bien con Dios, Dios lo va a recompensar. Quizá en esta tierra va a ser mal visto. Alguien me dijo, vos sos muy legalista, sos muy religioso, porque me nombraron en una comisión de la Secretaría de Salud para que trabajara en una comisión para ayuda a las mujeres solteras, solas, aquí en el lado de Suyapa y Villanueva. Pero resulta que de la comisión éramos 7. Era un sacerdote, 4 homosexuales y 2 pastores. Y ellos eran como, yo era miembro de la comisión, pero quien dirigía la comisión era un homosexual. Con colita y con todo, con aritos, llegaron a las reuniones. Y yo les digo, no, yo no le voy a eso. Yo no le voy a eso. No me voy a dejar dirigir por un homosexual. No, puedo hacer mucho. Yo le dije a la doctora, mire, yo puedo hacer mucho, puedo apoyar, pero desde fuera de esta comisión. Pero no tengo la obligación de someterme al dictado de por qué lo pusieron a él específicamente. No. Entonces yo me retiré. Uno debe de entender que uno no puede contaminarse, no puede ser indulgente más allá de lo que Dios es. No, no, no. Y todos tenemos la obligación de dejar de pecar, hermanos. Amén. Además, el tiempo en que estamos viviendo es un tiempo peligroso porque estamos a las puertas de que la trompeta suene, hermano, de que Cristo viene. Cristo viene. Voy a dejar mi micrófono abierto por si alguno quiere terminar ya con la última aporte para que luego oremos y hasta el próximo lunes sería. ¿Alguien quiere dar un aporte así cortito que no sea muy largo? Vamos a ver. Lo estoy viendo. A todos los estoy viendo aquí. Yo escuchaba en la otra clase que todo el mundo participaba, pero yo no sé por qué aquí se ponen el zipper, ¿verdad? No quieren hablar nada. Emily, Pero de todas maneras, Pastor, sí vamos a orar. yo quería aportar que a veces yo digo, no sé, ¿verdad? Ahora que me tocó cambiar de país, ¿verdad? Yo siento que, pues a veces es cierto, ya por los trabajos, los negocios, como lo que sea, ¿verdad? Pero siempre uno sacaba tiempo para ir a la iglesia. Y a veces yo digo, no precisamente, o sea, sí tiene mucha razón usted al decir de que a veces los pastores tienen, como dijo, la culpa de que la congregación sea tan blanda, ¿va? Tan pasiva, como por decirlo así, ¿verdad? De no querer ir a la iglesia o cualquier cosa. Pero fíjese que a veces yo digo que no siempre, porque, digamos, en el caso aquí, digamos, mi cuñado es de los que todos los días, o sea, todos los sábados hay reunión a las 5:30 de la mañana, ¿verdad? Él hace llamado para toda la congregación y llegan unos 10. Cuando mucho, ¿verdad? Los martes a las 7 hay oración que pues es dirigido por los varones, ¿verdad? Por el Ministerio de Caballeros, pero son raras las mujeres que llegan. Y los varones llegarán unos 10, unos 15 por lo menos, por mucho, ¿verdad? Y después está el dichoso que toman café y conversan y
y todo, porque a veces los días de reunión, pues todo el mundo sale a la carrera, sus trabajos, sus negocios, o como aquí, como dicen, uno todo es por tiempo, ¿verdad? El tiempo es bien limitado para todo. Y entonces yo digo, a veces no siempre es culpa de los pastores, sino de uno que se deja, como dicen, tibiar por lo que sea, a veces por los trabajos, a veces por los hijos, a veces porque tiene tanto que hacer que todo lo tiene que hacer con tiempo medido, ¿verdad? Sí. Porque si no, como dicen aquí, el tiempo, nadie quiere perder su dinero y el tiempo es dinero, ¿verdad? El tiempo es dinero y todo por eso tiene que ser. Entonces a veces yo digo, no siempre es de los pastores, porque el pastor se puede pelar las rodillas orando y pidiendo a la congregación y todo, pero la congregación si no quiere, ¿verdad? Eso era mi pequeño aporte. Gracias, hermana. Gran aporte, pues. Gran aporte. No, yo me refería en el sentido de que en el afán de predicar todos los domingos un tema, ¿verdad? Pasamos por alto los temas que confrontan y a la gente muchas veces hay que hablarle, ¿verdad? Como dice mi esposa, directo, ¿verdad? Hablarle directo, porque Sí, ya con el darle... machete. No, pues sí, Es que ya no hay tiempo para más, como dicen. mire, es que ya uno por la edad se vuelve misericordioso, misericordioso, pero de todas maneras que necesitamos volvernos al Señor y seriamente volvernos al Señor, volvernos, hacernos amigos del Espíritu Santo, hacernos muy cercanos a Jesucristo, porque bien nos sucede, bien hacemos cuando estamos cercanos a su palabra, cercanos a su voluntad, porque la voluntad de Dios es agradable, es buena, es perfecta, ¿verdad? Así que así como estamos ahorita, ya para terminar, para la próxima semana vamos a estar hablando de la visión panorámica, vamos a estar tomando los capítulos, ¿verdad? Cómo está el libro compuesto, pero hoy aquí vamos a terminar y quiero eh, que hagamos una oración todos en el nombre de Jesucristo, una oración pidiéndole perdón al Señor por nuestra condición, por nuestro pecado, pidiéndole perdón a Dios por cualquier cosa que hayamos hecho o que estemos haciendo y que no es agradable delante de Dios. Digámosle a Dios que nos sentimos avergonzados y que queremos cambiar. Padre amado, Padre bendito, Padre de misericordia, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, venimos esta noche con temor y temblor delante de tu santa presencia, reconociendo que todos hemos pecado, que todos nos hemos descarriado, que hemos faltado a tu palabra, que hemos faltado a tu voluntad. Y reconocemos que en esta condición es imposible que logremos recibir las promesas poderosas que están en tu santa palabra. Y en verdad, Señor, necesitamos de ti, de tu Espíritu Santo, que todo lo escudriña, para que venga a nuestro corazón y toque nuestro corazón, toque nuestra mente y todo aquello que está reservado, que está escondido, todo aquello que está provocando que hagamos el mal hasta sin querer, que mintamos hasta sin querer, que pequemos. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a tomar dominio propio sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros actos y a darte a ti la gloria y la honra, Señor. Que nos limpies de todo pecado, que nos limpies de toda maldad, Señor. Si estamos afectando a alguien, Señor, perdónanos, límpianos, Señor, ayúdanos a dejar de afectar al hermano. Si le estamos robando, si estamos dañando al empleado, si estamos siendo injustos con el vecino,
Padre amado, en el nombre de Jesús, ayúdanos a darte a ti la honra y la gloria en nuestros actos, en nuestra vida, Señor. Perdónanos, perdona a la iglesia, perdona a los pastores, a los líderes. Señor, no es casualidad que estemos en este estudio. Te rogamos que nos ayudes a avanzar, Señor, que nos ayudes a estar con vestiduras blancas, con vestiduras limpias, Señor, como tu palabra dice, que las vestiduras blancas de la iglesia son las horas de justicia. Señor, bendícenos. En esta noche bendice a todos mis hermanos, cúbrelos con tu sangre preciosa, Jesucristo. Guárdalos del mal, Señor. Vuélvelos invisibles ante el mal. A los que están enfermos, Señor, envíale una palabra de sanidad en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, hasta el próximo lunes, si el Señor así lo permite. Bendiciones Amén. a todos. Bendiciones, pastor. Buenas Amén. noches. Bendiciones. Buenas noches. Amén. Buenas noches a Amén. todos. Buenas Dios les noches. bendiga. Amén. Buenas noches. Bye, mami Chayo. Buenas noches. Hola, nos vemos. Dios bendiga, hermano. Bendiciones. Bendiciones, hermana.